En los últimos días, una imagen ha conmocionado a los seguidores del legendario cantante mexicano Alberto Vázquez. Su hijo Arturo, ya un hombre adulto, rompe en llanto frente a las cámaras mientras intenta hablar del estado actual de su padre. A sus 85 años cumplidos el 20 de abril de 1940, el intérprete de Olvídalo, 16 toneladas, y Señorita, atraviesa uno de los capítulos más difíciles de su larga existencia. Lo que en principio parecía un deterioro natural por la edad ha revelado, poco a poco, una carga emocional y física mucho más profunda que ha dejado en silencio incluso a quienes lo conocen desde hace décadas. Síguenos, activa la campanita y suscríbete para ver muchos más videos. El dolor que hoy consuma Alberto Vázquez no tiene un solo nombre, pero quienes han estado cerca de él en los últimos meses coinciden en señalar una herida que nunca cicatrizó del todo. Durante más de 60 años de carrera, el cantante construyó una imagen de fortaleza y alegría contagiosa. Era el hombre que podía llenar el teatro Blanquita con su voz arónica que miles de personas cantarán al unísono, que te perdone Dios pero yo no. Sin embargo, detrás de esa sonrisa amplia y de esos trajes impecables había un hombre que cargaba en soledad perdidas que nunca terminó de procesar. La primera gran grieta apareció en 1972, cuando su esposa Emma, la mujer con quien compartió los años más intensos de la juventud y con quien tuvo a varios de sus hijos, falleció de manera repentina. Alberto tenía apenas 32 años y 4 hijos pequeños que dependían de él en plena cima de la fama, cuando los contratos llovían y las giras lo llevaban de México a Centroamérica y Estados Unidos. Tuvo que aprender a ser padre y madre al mismo tiempo. Nunca habló públicamente de aquel duelo, simplemente siguió cantando. En las entrevistas de la época se limitaba a decir que la vida continúa y cambiaba rápidamente de tema. Pero quienes lo acompañaron en aquellos años recuerdan noches enteras en las que, después de los conciertos, se encerraba en su camerino y lloraba en silencio. A esa pérdida inicial se fueron sumando otras. Uno de sus hijos mayores sufrió un accidente grave en la década de los 80 que lo dejó con secuelas permanentes. Alberto pagó todos los tratamientos posibles. Viajó con él a especialistas en Estados Unidos y nunca permitió que la prensa se enterara del alcance del problema. En paralelo, la relación con algunos de sus otros hijos se fue fracturando lentamente. El ritmo implacable de la vida artística, las giras interminables, los compromisos que lo mantenían fuera de casa meses enteros, generaron distanciamientos que con el tiempo se volvieron abismos. Hoy, cuando su salud ya no le permite subirse a un escenario, esas ausencias del pasado regresan como fantasmas. Pero el golpe más reciente, y quizá el que ha terminado por derrumbarlo, fue el fallecimiento de su segunda esposa, María de los Ángeles, con quien compartió casi 4 décadas de vida. Ella era quien organizaba su agenda, quien lo acompañaba a los pocos eventos a los que aún asistía, quien le recordaba tomar sus medicinas y quien, sobre todo, le daba la estabilidad emocional que tanto necesitaba en la vejez. Su muerte, hace menos de 2 años, dejó a Alberto en un estado de desconcierto del que no ha logrado salir. Desde entonces vive prácticamente recluido en su casa de la Ciudad de México, atendido por enfermeras y por los hijos que aún mantienen contacto regular con él. Arturo, el hijo que rompió en llanto en televisión, explicó entre sollozos que su padre pasa días enteros sin hablar, mirando por la ventana o escuchando sus propias grabaciones antiguas. Él ya no es el mismo, dijo. Se le apagó la chispa. A veces me pregunta por mi mamá, refiriéndose a María de los Ángeles, como si ella todavía estuviera aquí, y cuando le recordamos que ya no está, se queda calado y se le humedecen los ojos. Ese llanto contenido, casi imperceptible, es lo que más duele a la familia. El hombre que siempre fue fuerte ahora parece frágil, perdido en recuerdos que lo abruman. A los 85 años, la salud de Alberto Vázquez es un rompecabezas de padecimientos que se han ido acumulando con los años. Las rodillas, destrozadas por décadas de subir y bajar escenarios, apenas le permiten caminar unos cuantos pasos. Sufre hipertensión crónica, diabetes tipo 2 mal controlada y problemas cardíacos que lo han llevado en varias ocasiones al hospital en los últimos 5 años. Pero lo que más preocupa a sus médicos y a su familia es el deterioro cognitivo que se ha acelerado desde la muerte de su esposa.
Los primeros signos aparecieron hace aproximadamente 4 años. Olvidos pequeños, repetir la misma pregunta varias veces, dificultad para recordar nombres de canciones que él mismo popularizó. Al principio se atribuyó al cansancio o a la edad, pero poco a poco los episodios se hicieron más frecuentes. Hoy hay días en que no reconoce a algunos de sus nietos, confunde fechas importantes y, lo que más entristece a quienes lo rodean. A veces cree que sigue teniendo compromisos de trabajo y pregunta a qué hora pasa la camioneta por él para llevarlo al foro de televisión. La familia ha intentado mantenerlo en casa el mayor tiempo posible con atención médica las 24 horas. Pero el avance de la enfermedad es implacable. Hace algunos meses tuvo que ser internado de emergencia tras una caída en el baño que le provocó una fractura de cadera. La recuperación fue lenta y dolorosa, y desde entonces depende casi por completo de otras personas para las actividades más básicas. Es muy duro verlo así. Confesó uno de sus hijos en privado. Él siempre fue el pilar de la familia, el que resolvía todo, y ahora somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones por él. A esto se suma el impacto psicológico de saberse vulnerable. Alberto Vázquez fue un hombre que siempre tuvo el control de su voz, de su carrera, de su imagen pública. Perder esa autonomía le ha generado episodios de angustia y depresión que los médicos tratan con medicación, pero que no desaparecen del todo. Hay tardes en que se niega a comer, otras en que se pone a cantar de repente una estrofa de María Elena con la misma potencia de antes, como si su cuerpo recordara lo que su mente ya empieza a olvidar. Durante décadas circuló entre los ambientes musicales un rumor que nunca fue confirmado ni desmentido del todo, que Alberto Vázquez, el ídolo romántico por excelencia, había renunciado a la oportunidad de su vida por miedo a perder su público mexicano. A finales de los años 60, cuando ya era una estrella consolidada en México y varios países de América Latina, recibió una oferta formal de una importante disquera estadounidense para grabar en inglés y hacer una carrera internacional seria, al nivel de lo que en su momento lograron artistas como Julio Iglesias años después. Las pruebas de voz que grabó en Los Ángeles, según quienes las escucharon, eran impresionantes. Su timbre grave funcionaba perfectamente en baladas en inglés y los productores veían en él un potencial enorme para el mercado anglo. Sin embargo, cuando llegó el momento de firmar el contrato que implicaba mudarse varios años a Estados Unidos y adoptar un repertorio mayoritariamente en inglés, Alberto Vázquez se echó para atrás. Las versiones sobre por qué tomó esa decisión varían según quien la cuente. Algunos dicen que fue presión de su casa disquera mexicana, que no quería perder a su gallina de los huevos de oro. Otros aseguran que fue su propia inseguridad. Temía que el público mexicano lo viera como un traidor si se americanizaba demasiado. Y hay quienes afirman que simplemente no quiso separarse de su familia en un momento en que sus hijos eran todavía muy pequeños y su esposa Emma acababa de ser diagnosticada con la enfermedad que poco después le quitaría la vida. Lo cierto es que nunca volvió a hablar del tema en público. Guardó las cintas de aquellas sesiones en inglés como un tesoro secreto y solo en contadas ocasiones, en la intimidad de su casa y con algunos amigos muy cercanos, las ponía para escucharlas. Saben que cantaba bien chingón en inglés, decía entre risas, pero inmediatamente cambiaba de tema. Hoy esas quintas están guardadas en algún lugar de su residencia, y sus hijos aún no se deciden si algún día las harán públicas o si respetarán el deseo implícito de su padre de llevarse ese que habría pasado a la tumba. Ese secreto, junto con otros tantos episodios de su vida que prefirió callar, forma parte del pesado equipaje emocional que Alberto Vázquez carga ahora que sus fuerzas se agotan. El hombre que llenó teatros y estadios, que vendió millones de discos y que fue ídolo de varias generaciones, vive sus últimos años en silencio, rodeado de recuerdos que lo reconfortan y lo lastiman al mismo tiempo. Y mientras su hijo Arturo llora frente a las cámaras, millones de seguidores que crecieron con su voz descubren, quizá por primera vez, que incluso los ídolos más grandes son, al final del camino, profundamente humanos. La casa de Alberto Vázquez en Narvarte guarda todavía el eco de cientos de reuniones familiares que parecían no tener fin. Durante los años 70 y 80, cuando el cantante estaba en la cúspide, los domingos eran un ritual inamovible.
legaban sus hijos de su primer matrimonio con Emma: Alberto, Arturo, Emma Patricia y Alejandro. Luego, con el paso de los años, se incorporaron los hijos de su relación con María de los Ángeles, María Fernanda, José Alberto y los más pequeños. La mesa se alargaba con tablones improvisados, la cocina no daba abasto y él, siempre con la guitarra en la mano, terminaba dirigiendo un coro improvisado donde todos cantaban desde Cielito lindo hasta Olvídalo. Para Alberto, la familia era el único lugar donde no necesitaba ponerse el traje de estrella. Allí podía quitarse los zapatos, usar pants viejos y contar chistes subidos de tono sin que nadie lo grabara. Sus hijos recuerdan que, aunque estuviera agotado después de una gira de 3 meses, nunca faltaba a los cumpleaños. Si tenía concierto en Guadalajara el sábado, tomaba el primer avión del domingo para llegar a tiempo a soplar las velas con quien correspondiera. Primero es la familia, después todo lo demás, repetía. Sin embargo, esa misma devoción tuvo un costo altísimo. En los años en que sus hijos pequeños necesitaban más presencia, él estaba firmando autógrafos en Centroamérica o grabando programas en televisión. Cuando Emma falleció en 1972, los 4 hijos mayores tenían 11, 9, 75 años. Alberto se convirtió en padre viudo y estrella en el mismo instante. Contrató nanas, tías y abuelas para que ayudaran, pero él mismo se encargaba de llevarlos al colegio cuando estaba en la ciudad y de leerles cuentos por teléfono cuando estaba de gira. Me acostaba en el hotel y les hablaba 1 hora aunque al día siguiente tuviera que cantar a las 10 de la noche, contó alguna vez. El segundo matrimonio con María de los Ángeles trajo estabilidad. Ella fue quien logró que la casa volviera a tener una rutina, quien organizaba las vacaciones en Acapulco donde toda la familia, hijos, nietos, yernos y nueras, cabía en una sola casa rentada frente al mar. Durante casi 40 años, María de los Ángeles fue el pegamento que mantuvo unidos a hijos tan distintos entre sí. Cuando ella murió en 2023, algo se rompió definitivamente. Los hijos mayores y los menores, que ya tenían roches por herencias y atención, empezaron a verse menos. Las reuniones dominicales desaparecieron, la casa quedó en silencio. Hoy, cuando Arturo visita a su padre, a veces encuentra fotos viejas desparramadas sobre la mesa. Imágenes de esas navidades en que había 30 personas sentadas a la mesa, de los 15 años de sus hermanas, de las graduaciones. Alberto las mira largo rato y pregunta: ¿cuándo volvemos a hacer esto? Arturo no sabe qué responder. Sabe que muchos de sus hermanos están distanciados, que hay rencores que nunca se hablaron abiertamente, que el dinero de los derechos de autor genera disputas que nadie quiere tocar delante del patriarca enfermo. Aún así, en los días buenos, cuando la niebla mental se levanta un poco, Alberto pide que lo sienten en la sala grande y llama por teléfono a quien pueda. Hace unas semanas logró reunir a 5 de sus 7 hijos. Cantaron Significas todo a capela. El lloro, ellos lloraron, y por unos minutos la casa volvió a sonar como antes. A sus 85 años, Alberto Vázquez ya no aparece en escenarios ni da entrevistas. Su voz, sin embargo, sigue resonando en miles de hogares mexicanos cada día. Sus canciones forman parte del cancionero popular como pocas. Olvídalo, Perdóname, 16 toneladas, Señorita, Maracaibo, Yo sé que no es feliz, son himnos que han sobrevivido a modas y generaciones. En plataformas digitales, sus grabaciones originales superan cientos de millones de reproducciones. Jóvenes que no lo vieron nunca en vivo descubren su voz grave y descubren que, 70 años después, sigue causando el mismo escalofrío. En 2024, la plataforma Spotify reportó que Alberto Vázquez era uno de los artistas mexicanos de catálogo más escuchados en México, solamente por detrás de Juan Gabriel y Vicente Fernández entre los cantantes varones de la época dorada. Sus discos de los 60 y 70 han sido remasterizados y vuelven a editarse en vinilo. En ferias del disco, un long play original de Significas todo se cotiza en miles de pesos. Mas habla de los números, su legado es emocional. Hay bodas donde la entrada de la novia sigue siendo Tú significas todo para mí. Hay funerales donde sueña que te perdone Dios. Hay parejas que se reconciliaron con Perdóname mi vida. Hay trabajadores que se sienten menos solos cuando escuchan 16 toneladas en la radio de la obra. En 2022, antes de que su salud se deteriorara tanto,
El gobierno de la Ciudad de México le entregó las llaves de la ciudad y nombró una calle en la colonia Roma con su nombre, Calle Alberto Vázquez, entre Álvaro Obregón y Colima. Ese día, rodeado de sus hijos y nietos, dijo una frase que ahora repiten todos: yo no me voy nunca mientras alguien cante una de mis canciones. Y no se ha ido. En mercados, en taxis, en bodas de pueblo, en karaokes de barrio, su voz sigue presente. Incluso hay artistas nuevos, Cristian Nodal, Karin León, Alex Fernández, que han grabado versiones de sus éxitos y reconocen abiertamente su influencia. El bolero ranchero que él ayudó a definir sigue siendo un género vivo gracias, en gran parte, a que su interpretación fue insuperable. Ser Alberto Vázquez nunca fue fácil. Desde que en 1959 ganó el primer lugar en un concurso de aficionados en el Teatro Isabela Coronado, la prensa no lo dejó en paz. Durante 6 décadas fue portada de revistas, protagonista de rumores, objeto de chismes y, en más de una ocasión, víctima de extorsiones. En los años 60, cuando era soltero y famoso, lo relacionaron sentimentalmente con medio mundo artístico. Angélica María, Lucha Villa, Irma Dorantes, hasta con una Miss México. Él nunca confirmó ni desmintió. Aprendió pronto que cualquier palabra podía convertirse en escándalo. Cuando se casó con Emma, la prensa especuló que había sido un matrimonio por embarazo. Cuando enviudó tan joven, hubo notas crueles que insinuaban que él no había cuidado bien a su esposa. Cuando se volvió a casar con María de los Ángeles, una mujer mucho más joven, lo acusaron de querer presumir trofeo. La fama también trajo amenazas. En 1987, después del terremoto de México, recibió una llamada de extorsión que le pedía $1,000,000 a cambio de no secuestrar a ninguno de sus hijos. Tuvo que contratar seguridad privada durante años. En otra ocasión, un fanático obsesionado irrumpió en su casa armado con una pistola de juguete, solo para conocer al gran Alberto Vázquez. La policía lo detuvo, pero él quedó tan asustado que por meses no dejó que sus hijos salieran solos. Con la llegada de las redes sociales, la presión se volvió aún más intensa. Aunque él nunca tuvo cuentas propias, sus hijos sí. Cada fotografía que subían era analizada. Cada comentario era motivo de pelea. Cuando en 2020 se filtró una imagen de él en silla de ruedas, los titulares hablaron de el ocaso del ídolo. Cuando Arturo lloró en televisión, miles de usuarios lo acusaron de explotar el dolor de su padre. Otros lo defendieron. Las redes convirtieron su sufrimiento en espectáculo. Incluso ahora, enfermo y alejado de todo, sigue habiendo páginas de fans que discuten si sus hijos lo cuidan bien, si la casa donde vive es digna de una estrella, si debería estar en un asilo de lujo o en su hogar. La familia lee esos comentarios y sufre en silencio. Mi papá ya no puede defenderse, dice Arturo, y nosotros no queremos pelear en redes. Solo queremos que lo dejen descansar en paz. Alberto Vázquez perteneció a una generación que consideraba la debilidad como algo imperdonable en un hombre, y más aún en un ídolo público. En infinidad de entrevistas, cuando le preguntaban por momentos difíciles, respondía con una sonrisa y una frase hecha: todo está bien, gracias a Dios. Nunca hablo de la muerte de Emma en televisión. Nunca hablo del accidente de su hijo. Nunca hablo de las noches en que lloraba solo en el camerino. Esa forma de ser tenía raíces profundas. Nacido en 1940 en Guanajuato, creció en una familia humilde donde el hombre no lloraba ni se cuellaba. Su padre, don José Vázquez, fue trabajador de ferrocarril y le repetía: el hombre se cae 7 veces y se levanta 8. Cuando Alberto empezó a cantar profesionalmente, los productores le dijeron claramente: el público quiere verte feliz, no triste. Si estás triste, canta triste pero sonríe. Y él aprendió a hackearlo tan bien que terminó creyéndoselo. Además, tenía terror a ser visto como víctima. En una industria llena de cantantes que usaban sus tragedias para vender discos, él decidió que su dolor sería privado. Yo canto para que la gente olvide sus problemas, no para recordarles los míos, le dijo una vez a un periodista que insistía en preguntarle por su viudez. Con los años, ese silencio se volvió una armadura, pero también una cárcel. Muchas veces quiso hablar, sobre todo con sus hijos, pero no encontraba las palabras. Cuando María de los Ángeles murió, por primera vez intentó abrirse. Llamó a Arturo y le dijo: hijo, tengo mucho miedo. Fue una de las pocas veces que admitió vulnerabilidad. Pero al día siguiente ya había vuelto a encerrarse.
Hoy, cuando la demencia avanza, a veces ese dolor reprimido durante décadas sale a flote de manera inesperada. Hay tardes en que empieza a hablar solo de Emma como si estuviera viva. Otras veces pregunta por su hijo accidentado con una tristeza infinita en la voz. Los médicos dicen que es normal. Cuando la mente pierde capas de protección, emergen las emociones que nunca se procesaron. Alberto Vázquez ya no puede cantar. Su voz poderosa, esa que hacía temblar los teatros, hoy apenas es un susurro, pero en algún lugar del mundo. En este preciso instante, alguien está escuchando, olvídalo y se le hace un nudo en la garganta. Alguien está bailando, significas todo en su boda. Alguien está llorando con perdóname después de una ruptura. El hombre que dedicó su vida a consolar a extraños con su voz ahora necesita que lo consuelen a él. Sus hijos, aunque divididos por heridas antiguas, se turnan para estar a su lado. Le ponen sus propias canciones en el estéreo, le cuentan historias de cuando eran niños, le aseguran que todo está bien. En los momentos de mayor lucidez, Alberto sonríe apenas y dice, gracias por quererme tanto. No sabe que millones de personas, sin conocerlo personalmente, también le están diciendo gracias. Gracias por haberles dado banda sonora a sus vidas. Gracias por haberles enseñado que el amor, aunque duela, siempre vale la pena cantarlo. Quizá cuando llegue al final, su voz se apague para siempre, pero sus canciones no. Seguirán sonando en bodas y funerales, en taxis y karaokes, en corazones rotos y corazones enamorados, y mientras sueñen Alberto Vázquez seguirá vivo. Porque los grandes no mueren mientras alguien cante sus canciones, y en México, tarde o temprano,